diferencias el abordaje clínico, diagnóstico al paciente oncológico, a cargo de la máster Lilia Patricia López Huitrado, del país de México. Ella tiene su licenciatura en la Universidad Autónoma de Zacatecas, está con el posgrado en la maestría en Ciencias Veterinarias Sustentables en la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez, tiene la especialidad en Medicina y Cirugía en Pequeñas Especies en la Universidad de La Salle, León, Guanajuato. Actualmente es docente clínico del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Clínica veterinaria particular e interconsultas en clínicas veterinarias, estancias académicas en diversos hospitales y centros de diagnóstico, tanto privado como de enseñanza, en las cuales destaca Durango, que es en México, Banfield, y la UNAM Barcelona, León, Guanajuato, México, Colombia, Mérida, Yucatán. Y diferentes trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales, asesoría de tesis y alumna de estadía profesionalizante. Estimada Lilia Patricia, a su orden está el salón de participantes y los demás compañeros conferencistas en este importante congreso. Muchísimas gracias, buen día. Bueno, pues hoy vengo a hablarles un poquito, bueno, espero que todos bien, un poquito más tarde de lo habitual a días anteriores, sin embargo, pues aquí estamos finalmente, ¿no? Pues voy a hablarles un poquito acerca del abordaje a los pacientes que nosotros hacemos con los pacientes oncológicos, debido a que si se hace una adecuada o un abordaje adecuado desde un inicio, desde que nos llega el paciente, pues nuestro diagnóstico va a ser mucho más certero y todo en cuanto a esto, pues nos va a ayudar sobre todo en el tratamiento. Nos va a indicar el pronóstico y nos va a indicar el tratamiento que tenemos que tener con todos estos de nuestros pacientes. Entonces, pues vamos a empezar. Pues en sí vamos a hablar primero algunos conceptos básicos que quizá como clínicos tenemos que manejar, tenemos que, pues al menos tener contemplados en algunos momentos. Lo que es la oncología, que es propiamente lo que estudia este tipo de procesos, y el cáncer, que proviene del latín de cangrejito, porque se asemeja mucho, no sé si ustedes lo ven, pero por ejemplo se asemeja mucho a cómo están las células cuando empiezan a desarrollarse, que empiezan a hacerse como cangrejitos, sus patitas empiezan así, ¿no? A diseminar por todo, pues por todo el organismo. Pues aquí vamos a manejar algunos conceptos generales, por ejemplo el tumor, que es literalmente la hinchazón, que pues se tiende a utilizar para describir cualquier tipo de masas. Las neoplasias, o una neoplasia significa nuevo crecimiento. Ese es el término que normalmente se le da. Y es el término más adecuado, pues, para describir el proceso patológico del crecimiento celular de manera no normal. Y el cáncer, que he referido, o un poquito más, pues sí, el nombre se le atribuye a los tumores que son malignos, ¿sí? Y la oncología, que estudia todas las anteriores. Entonces, pues vamos a ver que las células cancerígenas son estas grandotas, son supercélulas. Entonces, las supercélulas pues hacen todo lo que hace una célula de manera como normal, pero potencializada. Entonces, estas cumplen con que se dividen cuando no se deben dividir, no dejan de dividirse y tampoco se mueren cuando tienen que morirse. Entonces, si se fijan la diferencia en esta fotografía, bueno, en esta imagen más que fotografía, ¿verdad? Vemos la diferencia incluso, bueno, pues por ejemplo, a veces en color, pero en tamaño a una célula normal, y se fijan, pues están grandotas, y como las patitas que les decía, así como los cangrejitos que les comento, ¿no? De ahí el origen de esto. Y
Y ya pues aquí al ladito tenemos ya a partir de ahí como la proliferación celular, su mitosis y todo, pues es muchísimo más acelerado, como les comenté en un principio, es potencializado y pues generalmente empieza también con una serie de secreciones, con una serie de factores de estrés oxidativo para las otras células y pues que finalmente empiezan ahí a causarnos daño. Aquí, por ejemplo, vemos algunos factores que nos predisponen o que favorecen a la aparición de un cáncer. Por ejemplo, están lo que son los cancerígenos y los carcinogénicos o los carcinógenos. Los cancerígenos generalmente son factores extrínsecos que tienen que ver con químicos. Bueno, pues ya por ejemplo algunos contenidos ya últimamente del medio ambiente o condiciones micro y macroambientales, los físicos, como puede ser los rayos X, los rayos ultravioleta, algunos víricos, por ejemplo en el caso del papiloma, en el caso por ejemplo de los gatos PIV, parasitarios, hay algunos por ejemplo espirocerca que nos generan ciertos tumores o bien algunos otros, sobre todo ascaridios, ¿no? Pues sí, que llegan y se encapsulan y de repente llega el sistema inmune, pues sí, volvemos a lo mismo, los encapsula y a partir de ahí empieza una serie por ahí de proliferación celular alrededor del parásito. Y algunos ya factores intrínsecos, ya propiamente del paciente, que tanto son el principal, ahora sí como dicen, ¿no? En el genoma llevamos todo lo que es la herencia. Cuestiones hormonales, obviamente pacientes geriatras son más predispuestos a, ya en el caso, por ejemplo, de los perros y todo esto, pues también tiene que ver un poquito la nutrición desde un factor extrínseco y que me afecta en ciertos factores intrínsecos. Entonces habrá que ver, bueno, hay que tener contemplado para al momento de nosotros poder hacer nuestro abordaje clínico, pues tener en cuenta este tipo de factores. Ahora tenemos diferentes tipos de tumores de acuerdo a su comportamiento. Creo que la mayoría lo hemos visto. Por ejemplo, un tumor benigno está bien delimitado, su crecimiento es lento o a veces nada más empieza así como que a, pues sí, hay cierto, o a veces ya ni siquiera crece, ya se quedó ahí. Su crecimiento a veces es un poquito expansivo. Generalmente no tiende a ser invasor, es demasiado localizado. No hay metástasis. Cuando se retira, y obviamente si los bordes quedan limpios, pues aquí es cuando pues no vuelve a reincidir. Y generalmente no es o no me genera un pronóstico malo para el paciente o sobre todo no vamos a, pues no se va a morir. Al menos de esto aparentemente no. Ahora los tumores malignos, pues vemos que estos sí están todos expandidos, no tienen ninguna delimitación, no hay límites. Su crecimiento generalmente es rápido, acelerado. A veces, por ejemplo, no sé si les ha pasado en la clínica, yo creo que sí a todos, que llega el paciente y llega con un tremendo masa, un tremendo, pues sí, un nódulo muy, muy, muy grande y es que ayer no estaba así, pero apenas, eso no es cierto, lo sabemos. Sin embargo, sí pudiera ser que a lo mejor hace 2, 3 meses el paciente, la masita, el nodulito que presentaba era muy insignificante y es por eso, y así duró mucho tiempo, y es por eso que a lo mejor ni siquiera se tomaron la molestia de llevarlo al veterinario hasta que en 1 mes, 2, 3 meses, insisto, se empieza a replicar o esto se empieza a salir de control y es hasta que no lo llevan al veterinario. O hay veces que también es cierto que pues, son mascotas que no les ponen mucha atención y efectivamente a lo mejor no se habían dado cuenta ayer, hasta el día de hoy, o hasta el día que lo llevan a la estética y ¡fum! Tremendo masa o tremendo nódulo por ahí. El crecimiento es infiltrante, generalmente invade otro tipo de tejidos, producen metástasis
la mayoría de ellos, porque también hay unos tumores malignos que son como un poquito más localizados hacia lo que es pues el tejido propio, ¿no? Y generalmente también cuando se quitan o se extirpan, nuevamente vuelven a salir. Y a veces, o la mayoría de las veces, cuando no se trata adecuadamente o cuando ya es una fase muy tardía, pues lamentablemente sí determinan la muerte de nuestro paciente. También, pues, por ejemplo, vemos que tenemos otra clasificación, perdón, lo que es la cuestión macroscópica. Pues ya, ahorita ya como les comenté algunas cuestiones, más anexamos algunos datos clínicos y pues en la cuestión ya del microscopio, de repente cuando hacemos o tenemos ciertas herramientas diagnósticas como lo es la citología, pues vemos, por ejemplo, por ahí divisiones atípicas, vemos blastos, falta de organización ahí en el tejido, todos así como desordenados. Y generalmente el crecimiento es destructivo y pues si se fijan en esta imagen, pues cómo se ven las células todas, bueno, hay anisocitosis en las células, los polimorfonucleares, pues sí hay varios detallitos. Entonces, como también comentamos, cuando son expansivos, generalmente son tumores benignos y están un poquito más encapsulados, más localizados. Y la velocidad de crecimiento es generalmente pues, más lenta o a veces hasta hay veces de que se puede frenar o parar este tipo de tumorcitos. Y el infiltrativo, pues ahora sí, arrasan con todo a una velocidad impresionante. Y pues ya cuando vemos también, por ejemplo, las citologías, pues ya vimos lo anterior. Hay algunos tumores, por ejemplo, benignos, que también tienen formas infiltrativas y generalmente son aquellos que tienen muchísimo tiempo y que el propietario no hizo como un caso de llevarlo o pues sí, tuvo la precaución de cuando apareció por primera vez, pues llevarlo a que revisaran a su mascotita, pero sin embargo su destrucción, perdón, en los tejidos no es tan marcada como pues son los tumores malignos. Entonces vemos por aquí también el proceso de metástasis en el cáncer. Vemos cómo pues está ahí normal, ¿no? Por ejemplo, es de glándula mamaria, que generalmente son los más invasivos también por cómo están en cuanto a la distribución de las redes de los linfonodos, a la red linfática, perdón. Entonces, pues empieza, pues, se suelta una celulita y empieza a viajar por el torrente sanguíneo. Vemos que, por ejemplo, va el sistema inmune, la localiza, pero pues no. Generalmente, pues como son supercélulas, como ya lo habíamos comentado, pues no se mueren cuando deben de morirse y generalmente pues no se mueren con cualquier cosa. Y ella así como que se presenta, ay, hola, mucho gusto, pero sigue su camino feliz y contenta hasta que no llega un nuevo tejido, y pues también ya llega a invadir propiamente y empiezas ahí los vasos. Es cuando empieza la irrigación, que los vasos sanguíneos también empiezan a crecer para poder irrigar esas supercélulas que tenemos ahí. Entonces, pueden ser también, bueno, es por vía hematógena, pero la mayoría de ellos también es a través de vía linfática. Ahora sí empezamos. Vamos con lo que es la valoración del paciente. Pues sabemos que en todos los pacientes la reseña es bien importante, porque pues ya a veces pues hay razas más predisponentes a ciertos tipos de tumorcitos, la historia clínica, por ejemplo, no sé allá en otros, bueno, por ejemplo en Ecuador o en otros lugares, pero por ejemplo acá en Zacatecas, los tumores de glándulas mamarias, sobre todo en razas poodle, así como este chaparrito que vemos aquí en la imagen, pues ya
es totalmente, es muy común ver este tipo de tumores en este tipo de pacientes. Por ejemplo, el carcinoma de células escamosas en gatos, en pacientes con manto blanco, por ejemplo, los famosos pitbull, también con sus carcinomas de células escamosas, o también otros por ahí complementarios. Y pues ya desde ahí la edad, por ejemplo, no sé si ustedes lo ven, pero a mí me tapan la camarita, pero de este lado hay un paciente viejito, es un geriatra de 15, 16 años. Entonces, pues también ya desde ahí empezamos a indagar. El examen físico general, todo es bien, bien, bien importante. Lamentablemente también hay algunos tumores que no se ven como tal. Sin embargo, estos son muy, muy importantes porque estos los podemos determinar justamente a través de los estudios de laboratorio. Entonces, por eso también hacemos énfasis en los estudios complementarios. También de esto, pues vemos que hay una cuestión de estadificación. La estadificación, ahora sí que es la T, N y M. La T significa lo que es el tamaño del tumor, por ejemplo, si está chiquito, grande, mediano. Allá, por ejemplo, hay unas tablas donde nos hablan ya de cuestiones más objetivas, ¿no? Si mide más de 3 centímetros, es así, y así, ahora sí, según el tipo de tumor, pues hay tablitas de estadificación para cada uno de ellos. N significa los linfonodos. ¿Qué tantos linfonodos? Bueno, si es que están afectados, cuántos, en qué magnitud están. Entonces, eso también es importante para la estadificación de nuestro paciente. Y esto lo detectamos, obviamente, al examen físico general. Hay veces de que también hay tumorcitos o hay neoplasias que a lo mejor como tal todavía no las podemos palpar. Sin embargo, si hacemos una citología, una punción del linfonodo más allegado, probablemente ya hay algunas células por ahí ya de metástasis con este tipo de pacientes. Y la M, pues es propiamente medir el grado de metástasis que hay con estos pacientitos. Ay, como que ya se trabó esto y no pude avanzar. Ahí está. Entonces, por ejemplo, algo que veíamos hace un momento era la estadificación. No, bueno, cada tipo de tumor tiene su estadificación. Sin embargo, aquí pues nada más les voy a presentar de tres. Lo que es el linfoma, en el estadio 1, vemos cuando un solo nódulo linfático, tejido linfoide, se encuentra involucrado. Insisto, a veces, si nos toca suerte, a veces lo podemos hacer un poquito más palpable, ¿no? Entonces, por ejemplo, que el submandibular, que el preescapular, etcétera. Hay veces de que desafortunadamente, pues a lo mejor está en el vaso. Y bueno, también llega a pasar que cuando palpamos, pues el vaso también de repente se siente un poquito agrandado. Entonces, desde ahí ya vemos, caray, esto no está bien. Sin embargo, hay otros linfonodos a lo mejor un poquito más, menos a nuestro alcance, al menos de manera inicial, por lo cual es necesario hacer las otras pruebas complementarias. También algo que de preferencia o algo que un consejo es que de manera normal, como todos sabemos, tenemos 3 pares palpables de linfonodos, que son los submandibulares, los preescapulares y los popliteos. Sin embargo, es importante, o lo más apropiado, es que también palpemos lo que son los axilares y los inguinales, debido a que pues de manera normal no se palpan, pero si hay algún proceso, sobre todo oncológico, pues pueden estar reactivos esos linfonodos. El estadio clínico 2, por ejemplo, es cuando una cadena nodular linfática ya está involucrado. Y solamente afectando esta parte, suele ocurrir mucho en
pacientes con tumores de glándula mamaria. En el 3, pues vemos ya que hay más nódulos o todos los nódulos están involucrados. En el 4, ya hay órganos involucrados, generalmente el hígado o el vaso. En el 5, pues ya se llevó también a la médula ósea. Y pues ya ahí tenemos subestados clínicos. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, A o B. Entonces solamente determina en que si es A, es que no tiene, signos sistémicos. Y cuando es B, ya tiene estos signos sistémicos. Por ejemplo, aquí tenemos que considerar también el tipo de linfoma que se va a abordar. Por ejemplo, sabemos que está el multicéntrico, el mediastínico, el intestinal, el cutáneo, pero esos son así como los principales. El mastocitoma, por ejemplo, en el estadio 1, que es un tumor confinado a la dermis, y generalmente no hay todavía como no está involucrado, un linfonodo, o no, todavía la cadena todavía no está ahí. El 2 es que ya tenemos por ahí involucrado un linfonodo regional. El 3 ya es un tumor grande, infiltrado, que generalmente esto ya está totalmente fuera de control y puede estar o no involucrado los linfonodos regionales. Y el estadio 4 es generalmente cualquier tumor con metástasis a distancia o bien o reincidencia con metástasis. ¿Sí? Ay, perdón, creo que todavía se volvió a trabar un poquito esta cosa. Ahí está. El carcinoma mamario, vemos por ejemplo en el estadio 1, cuando el tamaño es menor a 3, no hay metástasis, ni a distancia ni regional. Entonces el estadio 2, pues ya del tamaño es de 3 a 5 centímetros. Todavía no hay metástasis. En el estadio 3, o sea que el tamaño ya es mayor a 5 centímetros y todavía no tenemos metástasis, ni regional ni a distancia. El estadio 4 ya es cualquier tamaño, sin embargo que ya empezamos a tener una metástasis regional, porque llega a pasar que a veces los nodulitos son como hasta de 1 centímetro o menos, pero ya tenemos por ahí a lo mejor una redecita ganglionar por ahí, o bien solamente el linfonodo perteneciente a esa región, y todavía no hay metástasis a distancia. Y el estadio 5 es cualquier tamaño, puede haber o no metástasis regional, pero sí hay metástasis a distancia. Sabemos que a lo mejor en tumores mamarios uno de los principales órganos que se ven afectados pues son los pulmoncitos. Entonces, pues vamos avanzando. Vamos un poquito también, por ejemplo, bueno, más bien vamos a entrar propiamente a nuestro método de diagnóstico, que ahora sí es el más, pues sí, es el más importante porque de alguna manera sabemos que mediante esto vamos a saber qué tipo de tumores tenemos y en base a eso pues dar un pronóstico y en dado caso pues dar un tratamiento. Por ejemplo, lo más clásico, pues ya después de que lo detectamos, podemos ver lo que es la citología a través de PAF, o hay veces en algunos tumores, por ejemplo, con el mastocitoma o en el TBT, que lo podemos hacer incluso pues de manera directa, ¿no? Una improntita, nada más lo ponemos y listo. Entonces, ya lo secamos, lo teñimos y pues ya observamos ahí. Y si se fijan, pues aquí, por ejemplo, es una citología de uno de nuestros pacientes con TBT nasal.
Entonces era un caso interesante. Sobre todo era un perrito adoptado, le pues llevaron a cabo sus quimioterapias y el perrito ahorita anda como si nada, es muy feliz y contento, entonces pues le fue bien a este chico. Por ejemplo también, pues ya veíamos las PAF y esos detalles, ¿no? Ya por ejemplo mm, en algunos procesos o en algunos tumores de inicio, a veces pues lo mejor es la histopatología, a lo mejor por el tamaño del tumor, saber qué nos dicen para saber también si es como lo más adecuado, ver si qué tan viable es un tratamiento para empezar a disminuir y hacer otro tipo de cosas. La citología es muy buena herramienta, sin embargo, a veces no nos arroja la información que quisiéramos. Otra de ley, pues es lo que es el hemograma. En el hemograma generalmente pues vamos a tener lo que son anemias y a veces o muy generalmente vamos a tener lo que son leucocitosis. Entonces, pues también esto puede ser, y a veces, pese a esas leucocitosis, también podemos encontrarnos también neutropenia, sobre todo tumores invasores de médula ósea, o que llegaron a ese nivel, pues vamos a encontrarnos también lo que es la pancitopenia. A veces las anemias no propiamente significan que me estén afectando tanto la cuestión de glóbulos rojos o la línea roja, sino hay veces está tan desordenado y tan desacelerado la producción de leucocitos que pues se ve suprimida lo que es la otra línea celular. Entonces también por ahí vemos, a veces puede haber tanto una trombosis como una trombocitopenia. En cuestión de la química sanguínea, pues vemos, por ejemplo, la hipercalcemia. Ya también, por ejemplo, cuando tenemos algunos órganos por ahí que están alterados o que están invadidos, pues encontramos hallazgos a nivel de lo que es ¿cómo se llama? Pues de estos órganos, ¿no? Por ejemplo, el hígado, el riñón, pero a veces también hay una cosa que se llama, que nos ha llegado a pasar. Hablan de, bueno, un doctor de la especialidad nos decía las famosas cebras en este tipo de análisis clínicos. Entonces, a veces, pues las enzimas hepáticas, las enzimas renales estaban bien y pues desafortunadamente eso no significaba que nuestro paciente estuviera bien, sino a veces ya era tanto el daño que existía en ese tejido que ya ni siquiera había las suficientes células, o pues sí, de alguna manera se le podrá decir, para que nos producieran las enzimas que queremos. Entonces podemos tener órganos exageradamente dañados con valores normales o incluso hasta bajos. Por ejemplo, hablo de hígado en ALT, AST o hablando de riñón en urea y creatinina, ¿no? Entonces hay que considerar este tipo de detalles en la química. También tendemos a tener lo que son hiperproteinemias, sobre todo por hiperglobulinemia. Entonces también hay que, insisto, es como todo esto, es como un rompecabezas así grandote y que nosotros tenemos todas las piezas así regadas y que poco a poco vamos a ir pegándolas en orden para esclarecer nuestro panorama y llegar a un diagnóstico. Ya también pues, lo que están las radiografías, de ley se tienen que tomar 3 radiografías, lateral izquierda-derecha, lateral derecha-izquierda y la BD. Entonces eso nos permite apreciar, porque a veces también la silueta cardíaca nos puede por ahí en algunos procesos metastásicos un poquito, pues que apenas van empezando, a veces no podemos ver adecuadamente en una sola toma. Entonces, un estudio radiográfico acostumbremos que mínimo de cualquier otra son 2 radiografías. Sin embargo, para estadificar y ver qué onda con nuestro paciente oncológico, tenemos que tomar
Tres. Vemos también pues el ultrasonido, que es pues súper importante con este tipo de pacientes, ¿no? Sobre todo cuando aparentemente llegan, son de esos pacientes que a lo mejor llegan y no hay como mucho al examen físico general. Sin embargo, el propietario, a lo mejor nada más detectamos en el mejor de los casos algo anormal, un órgano agrandado a nivel del abdomen, y pues vemos que más bien a lo mejor en la radiografía no nos ayuda mucho, solamente en cuestión anatómica, pero ya en cuestión estructural, pues ya vemos un poquito más. Por ejemplo, esta fotografía es de un pacientito, pastor belga de 5 o 7 años, ¿sí? Me parece que tenía historial de neoplasias. Bueno, su genética. Y aparte, otra cosa rara, no sé si les ha pasado, y pues eso tiene que ver con lo que decíamos inicialmente, que hay pacientitos que de una misma familia que nos llegan con el mismo tipo de cáncer, que lo que pasó con este pacientito, que tenía, creo que su compañero había también muerto de un hemangiosarcoma. En esta ocasión, pues solamente a la palpación abdominal se sentía un vaso demasiado agrandado. Se hicieron radiografías, efectivamente se confirmó que por ahí teníamos la esplenomegalia. Sin embargo, ya en cuestión ya del ultrasonido, pues nos dio ya un poquito más, bueno, nos dio mucha información, ¿no? Entonces, de ahí, aparte de los exámenes complementarios, como la química sanguínea y el hemograma. Ya, por ejemplo, en algunos momentos que también, si a lo mejor ustedes sospechan, sobre todo a nivel de metástasis, de ciertos tumores, pues ya llegar hacia lo que es la TAC, la tomografía. Entonces, por ejemplo, nos llegó a pasar también con una pacientita que tenía, pues era cardiópata para empezar. Estuvieron tratando como 3, 4 años, me parece que como si fuera un tipo de tos o cuestión bacteriana, pero pues no, tenía mucha agüita en sus pulmoncitos. Pues sí, afortunadamente se logró estabilizar, se compensó, ingresó a cirugía porque tenía unos tumorcitos de glándula mamaria. Cada vez que iba a sus revisiones, pues hacíamos lo que eran las radiografías, y pues aparentemente todo bien. O bueno, más bien no estaba todo tan en desorden, estábamos como, parecía que el panorama iba favorable. Sin embargo, como unos, ¿qué serán? Unos 15, 21 días después de la cirugía, porque se mandaron también ya después de que se retiraron las glándulas mamarias, se mandaron al laboratorio, eh, no tenía ni linfonodos aumentados, no, pues ya aparentemente ella era feliz después de la extracción de las glándulas mamarias. Insisto, 15, 21 después, no recuerdo bien, empezó con signología neurológica. Todo esto, pues los tumores, me parece que el histopatológico dieron adenoma mamario, o sea, no, y en las radiografías, al menos en pulmones, aparentemente no había. Entonces se mandó a hacer tomografía y tenía, bueno, para empezar era una pacientita de 1 kilo, como de 1,15 kg, algo así, de 1 kilo, una chihuahueña de 15, 16 años. Y tenía 7 tumores en la cabeza. Los propietarios, bueno, para nosotros desafortunadamente no accedieron a lo que fue la necropsia para poder ver el tipo de tumorcitos que tenía ahí. O sea, pues sí, ¿verdad? Hacerle histopatológico también a esas 7 masitas que había. Y había unas pequeñísimas masitas en pulmones también, había tres, pero estaban muy pequeñas. Y otra cosa, se nos empalmaba con lo que era la silueta cardíaca. Es por eso también la importancia, ¿no? De realizar como nuestros estudios pertinentes a tiempo. Y obviamente no sé en otros, bueno, sé que en otros estados, aquí al menos en México, sí es un poquito más fácil
a veces hacer este tipo de clínicas. Aquí en Zacatecas de repente todavía nos encontramos con gente muy renuente, sobre todo ya es menos, ¿sí? Pero, por ejemplo, a tomar o tener acceso a este tipo de herramientas diagnósticas para nuestros pacientes. Entonces, pues en el caso de ella ya fue hasta el ataque que se diagnosticó como tal. Con eso no supimos qué fue, insisto, porque no, los propietarios no quisieron la necropsia, pero pues ni modo. Vimos que aparte de sus 2 masitas que tenía en sus glandulitas mamarias, pues había 7 más en la cabeza y otras 3 más a nivel pulmonar. Entonces a mí me impresionó mucho el caso de ella. Y pues finalmente sí se eutanasió esta chica. Y pues ya nuestro diagnóstico también definitivo en algún punto pues es la histopatología. Ya la histopatología como tal pues ya nos ayuda a verificar, ya nos dice con nombre y apellido lo que tenemos y pues es lo más viable, sobre todo para si es tratable, no es tratable o incluso hasta un pronóstico, una sobrevida de nuestros pacientes. Hay veces de que las neoplasias son, como lo comentan bien hace ratito, son muy grandes. Entonces, a veces lo único que podemos hacer es con un punch tomar una muestrita y esa que se mande al laboratorio. Entonces, con eso ya nos da muchísima información y créanme, no es mucha, no es mucha invasión hacia nuestro paciente, le ayudamos más de lo que pues, pudiera parecer, ¿no? Insisto, o sea, hay que hacer esto, pero no dejar por fuera, sobre todo, la cuestión de urianálisis, química, hemograma, pues todo lo demás, todo lo que hemos comentado, porque hay veces de que también es cierto, ya tenemos a lo mejor una cuestión, a lo mejor no era un tumor como tan maligno, por así llamarlo, o no era un tumor maligno. Sin embargo, metabólicamente nuestro paciente ya está mal. Mm, Quizá pudiéramos pensar en algunos tumores benignos que también, como lo comentábamos, empiezan como que por el tiempo que tienen y no les damos como ese tratamiento a tiempo, a veces no por nosotros, sino por los propietarios que no le dan como la importancia que debería. A veces estas empiezan a comportarse como tumores malignos. Ya está reportada en la literatura de algunos tumores benignos con metástasis. Sobre todo en, ¿cómo se llama? En casos de glándula mamaria, que es muy fácil su diseminación. Entonces de ahí pues nos vamos hacia los enfoques de tratamiento. Ya que tenemos diagnosticado, pues vemos cómo vamos a tratar a nuestro paciente. Quizá de primera instancia, pues sí, hay tumores que con el simple hecho ya ya después de que hicimos todo el proceso anterior, que hicimos estudios, que hicimos todos estos detalles, pues vemos que a lo mejor es viable quitar pues quitarlos así simplemente, quitar estos tumorcitos y ya, sin mayor problema, ellos vuelven a ser pacientes totalmente normales. Obviamente hay que seguir con citas para revisión, al menos durante los primeros 15 días, durante el mes, y así sucesivamente los vamos espaciando. Entonces, por ejemplo, este pacientillo que tenía tumores en las de Sertoli, también por ahí tenía un proceso importante en la próstata. Entonces, pues ya, quitamos, lo esterilizamos, tenía 14, 15 años, se esterilizó y el perrito todavía, creo que ahí sigue, creo que por ahí sigue. Entonces hay que ver qué tan viable es la cirugía, por ejemplo, en tumores de piel o casi en cualquiera, así que queremos retirarlos por completo y que no son tan grandes, respetemos que tenemos que ampliarnos mínimo o lo más adecuado es ampliarnos a 3 centímetros y quitar el tejido adyacente. Esto para mantenerlo o cumplir con la regla de los bordes libres pues sí, cumplir la regla con los bordes libres. Entonces, si por ejemplo era un tumor benigno e hicimos caso de esto, pues muy probablemente le va a ir bien a nuestro paciente.
porque también llega a pasar que no quitamos, por ejemplo, de repente fácil, dejamos algunas celulitas por ahí y a pesar de que sea benigno, puede volver a reincidir. Vemos, por ejemplo, cuando son, hay que evaluar también todo lo anterior para ver si son candidatos a quimioterapias. Las quimioterapias, bueno, primero, ¿verdad? La cirugía puede ser curativa o paliativa. Entonces, al igual que las quimioterapias también pueden ser curativas, paliativas o de soporte en algún punto, porque hay veces de que tienen, por ejemplo, se retiran las masas, sin embargo hay metástasis, entonces aquí podemos dar un tratamiento de terapia de metástasis y ahí indagamos un poquito. Para esto sabemos que todos los medicamentos, sobre todo los quimioterapéuticos, pues son de alguna manera nos afectan considerablemente lo que es el, el hígado y el riñón. Entonces hay que ver o hay que saber que está bien nuestro paciente para eso. Igual en el hemograma sabemos que nos causan una inmunosupresión, bueno, ahí dependiendo del tipo de quimioterapéutico, pero pues sí la mayoría, no solamente nos quitan las células malas, desafortunadamente también por ahí se va una que otra celulita normal durante el tratamiento, sin embargo, pues para eso hay que monitorearlo. Hay que hacer los hemogramas, las químicas sanguíneas, aunque sean básicas. Si todo salió en la primera bien, pues hay que hacerlas durante el tratamiento de nuestro paciente. También otra cosa bien importante en las quimioterapias es la bioseguridad de nosotros o de las personas que están dando la quimioterapia. Entonces hay que tratar de dar lo que, bueno, utilizar de preferencia doble bata o si ya tenemos una bata especial, si son, bueno, si ya tienen a alguien destinado en sus clínicas para hacer eso, pues excelente, ¿no? Entonces ya no hay mucho problema. Pero cuando no, pues hay que tener un poquito más de restricción, incluso un lugar destinado y especializado para los pacientes con quimioterapia, donde estén tranquilos, el hecho de que también pues que se vayan a canalizar, que no se vayan a infiltrar, o sea, hay que tener muchos cuidados al momento de hacer una quimioterapia y no nada más es, sí, vamos canalizando al paciente aquí en el consultorio y pues así como uno a la buena de Dios, ¿no? Con su batita simple o incluso su filipina, no, hay que protegernos incluso con el gorro, el cubrebocas, las gafas. Entonces sí es también comunicarle al propietario, ¿verdad? En algunos que son un poquito más residuales, sobre todo los siguientes 2 días, 3 días. Por ejemplo, en cuestión de alimentación, aquí difiere mucho, por ejemplo, el tipo de tumor. Por ejemplo, hay algunos pacientes que pueden llevar su dieta totalmente normal. Hay algunos que se les necesita dar terapias de sostén, por ejemplo, algunos ácidos grasos, algunos antioxidantes, sobre todo. Pero también hay que ver que me ha tocado muchas veces ya pacientes casi, casi terminales y que pues, ya mejor denle, no lo hagan sufrir en los últimos días de su vida, es un perro. Entonces hay que darles lo que ellos quieran, lo que ellos nos pidan. Y por ejemplo, les comparto aquí un poquito acerca de uno de nuestros pacientes con carcinoma de células escamosas, es Gambito. Me parece que ya llevaba como 3 o 4 masas que le habían quitado del abdomen. Entonces, si se fijan, pues aquí está reincidía y cada vez pues era mucho más agresivo. Lo interesante de este caso es que nunca le hicieron estudios para nada. Era un pitbull de 14 años, sí, de 14 años. Este, y pues nomás había entrado a cirugía, se lo habían quitado y reincidía. Entonces le dijeron, no, oiga, esto es maligno, ya no, pues ya no le haga nada, ya mejor casi casi eutanásielo. Y pues el propietario buscó otra opción, está con tratamiento, pero pues miren, a este chico parece que le gusta solearse demasiado y si se fijan la calidad de su piel mejoró muchísimo, mejoró mucho un tratamiento posterior a esto.
Y él es Gambito. Bueno, no sé si ustedes lo ven porque yo no lo veo por las camaritas que están ahí, pero pues es un perro feliz y todavía vive. Ahorita el perro es un pitbull de 16 años, gordo, siempre ha sido gordo este perro, pero pues bueno, ya qué le vamos a hacer. Entonces sigue muy, muy, muy bien, Gambito. Entonces es un paciente que también viene a revisiones cada cierto tiempo, obviamente se las fuimos espaciando cada vez más. A veces ya nada más les hablamos, les preguntamos por él, si está bien, si está esto, lo otro. Ya nada más cuando le tocan estudios de laboratorio, pues ahí sí, sí que nos lo lleven. Pero de ahí en más, eh, pues sería prácticamente todo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran también aportar. Se los agradecería muchísimo. Y pues los dejo con esto, ¿no? Que no hay secretos para el éxito. Este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso. Entonces, hay que seguir y pues bueno, no sé, en que tenga alguna duda, alguna pregunta al respecto, con gusto.